El dinero no tiene sentimientos, pero tus sentimientos destruyen tu capital. Escuchas la frase, el pobre es pobre porque quiere, y tu primer instinto es ofenderte, justificarte y culpar al sistema, confirmando de manera automática y precisa exactamente por qué sigues quebrado. Bienvenido a la autopsia de tu mentalidad financiera. No estamos aquí para debatir sobre justicia social ni para ofrecerte consuelo. El mercado no paga por tus quejas, el mercado paga por el valor que aportas y por la disciplina con la que retienes el capital. La frase que te ofende no es un ataque, es un espejo, y la tragedia de la mayoría es que prefieren romper el espejo antes que arreglar el desastre que refleja. Deseas la libertad financiera con desesperación. Consumes contenido sobre riqueza, lees los libros, escuchas los conceptos. Sin embargo, tus acciones diarias son una declaración de guerra contra tu propio patrimonio. Trabajas 40 horas a la semana para ganar dinero y luego pasas el fin de semana saboteando ese mismo esfuerzo con decisiones impulsivas. Esta es la ironía más grande del comportamiento humano moderno, el deseo ardiente de riqueza combinado con la práctica diaria de la pobreza. Viktor Frankl, desde la oscuridad más profunda de la historia humana, sentenció que al hombre le pueden arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante cualquier conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Si este principio es válido en el infierno en la tierra, es absolutamente válido en tu economía personal. Nadie elige nacer en la escasez, pero permanecer en ella durante décadas, en la era de la mayor abundancia de información de la historia, requiere un nivel de negligencia activa. Requiere esfuerzo para ignorar las oportunidades, requiere repetición constante de malos hábitos. Hablemos de números fríos. Las estadísticas de comportamiento muestran que el 80% de las personas que reciben un aumento de sueldo igualan o superan sus gastos respecto a su nuevo ingreso en un plazo no mayor a 90 días. No es el costo de vida, es el costo de su estilo de vida no auditado. El dinero adicional no soluciona el problema de la pobreza mental, simplemente lo amplifica. Darle más ingresos a una mente programada para la escasez es como darle más gasolina a un motor fundido. La explosión será mayor, pero el vehículo no avanzará ni un solo metro hacia la verdadera riqueza. El dolor crónico de la falta de dinero que experimentas no es un castigo divino, es retroalimentación. Es la respuesta matemática a la suma de las decisiones que tomaste hace 3, 5 y 10 años. Mientras sigas viendo esa retroalimentación como una injusticia en lugar de verla como un diagnóstico clínico, permanecerás ciego a la solución. La frase «el pobre es pobre porque quiere» no habla de la pobreza extrema e involuntaria. Habla de ti. Habla de la clase trabajadora y de la clase media que tiene acceso a Internet, tiempo libre y capacidad de aprendizaje, pero decide gastar todo ese capital humano en entretenimiento barato y excusas. Tu reacción emocional ante verdades financieras crudas es el indicador más preciso de tu nivel de madurez económica. Domina tu ego antes de intentar dominar el mercado. El victimismo financiero no es un rasgo de personalidad, es una patología cognitiva y un patrón de comportamiento estructurado. Analicemos el síntoma como lo haría un cirujano. El individuo afectado por esta condición opera bajo una ilusión de indefensión aprendida. Ha llegado a la conclusión, errónea pero profundamente arraigada, de que las fuerzas macroeconómicas determinan su destino microeconómico. El vocabulario del paciente es el primer indicador del diagnóstico. Nunca asume la primera persona del singular para hablar de su ruina. Las frases son siempre externas. Es que la economía está paralizada. Es que el gobierno no ayuda. Es que los ricos acaparan todo. Es que mi jefe no me valora. Este lenguaje no es accidental. Es un mecanismo de defensa psicológico brillante, pero letal. Al externalizar la culpa, el individuo protege su ego de la aplastante realidad de su propia incompetencia, pero al mismo tiempo castra su capacidad de cambiar la situación. Si la culpa es del sistema, entonces la solución tiene que venir del sistema. Y te garantizo esto, el sistema no va a venir a salvarte. Aquí es donde se manifiesta la paradoja más destructiva del patrón. Observamos el fenómeno de expansión del gasto. El individuo gana 20,000 pesos mexicanos al mes.
Se siente asfixiado, llega a fin de mes usando tarjetas de crédito y declara que su problema es simplemente de ingresos. Por un golpe de suerte, un cambio de empleo o horas extras, sus ingresos se duplican a 40,000 pesos mexicanos al mes. Según su propia lógica, ahora debería tener un excedente mensual de 20,000 pesos, pero ocurre exactamente lo contrario. A los pocos meses, el individuo ha financiado un automóvil que no necesita, se ha mudado a un departamento ligeramente más caro y ha elevado la calidad de su consumo diario. Gana más, pero tiene menos liquidez real. La asfixia regresa, pero ahora a una escala mayor, sostenida por una deuda más pesada. La enfermedad no era la cantidad de billetes, la enfermedad era la incapacidad absoluta de retenerlos. La ley de Parkinson financiera establece que los gastos se expanden siempre hasta cubrir la totalidad de los ingresos disponibles, a menos que exista una intervención consciente y disciplinada para romper esa ley. Este patrón se retroalimenta. Al fallar en administrar la abundancia repentina, la frustración crece y el victimismo se profundiza. El individuo comienza a creer que el dinero no alcanza para nada, ignorando que fue él mismo quien decidió que no alcanzara. La queja constante no es inofensiva. Neurológicamente, cada queja refuerza las vías neuronales del estrés y la impotencia, libera cortisol, reduce la función de la corteza prefrontal, la zona del cerebro encargada de la planificación a largo plazo y la lógica, y te ancla en el modo de supervivencia. Literalmente, quejarte te hace cognitivamente más estúpido para manejar tu economía. Veamos la evidencia en el terreno. Si tomas a dos personas en la misma ciudad, con la misma edad, trabajando en la misma industria por el mismo salario básico, en el transcurso de 10 años, uno estará al borde de la bancarrota por una emergencia médica menor y el otro tendrá el equivalente a 6 meses de gastos intactos en un fondo de liquidez. La diferencia no es la macroeconomía. La diferencia es el diagnóstico. Uno es un consumidor compulsivo que justifica sus impulsos. El otro es un administrador frío que somete sus impulsos a la matemática. El lenguaje que utilizas para describir tu situación financiera no solo la describe, la programa. Elimina las excusas de tu vocabulario y obligarás a tu cerebro a buscar las soluciones que tu ego intentaba ocultar. Ignorar un tumor no hace que desaparezca, hace que haga metástasis. Ignorar tu responsabilidad financiera y refugiarte en el cálido abrazo del victimismo garantiza la destrucción sistemática de tu futuro. No estamos hablando de una posibilidad teórica. Estamos hablando de una certeza matemática proyectada en la línea del tiempo. Proyectemos este comportamiento a 1 año, 12 meses a partir de hoy. Sigues operando bajo la premisa de que el dinero se hizo para gastarse y que mereces pequeños lujos porque trabajas duro. En 1 año, tu deuda de consumo habrá devorado cualquier incremento en tu salario. Los intereses compuestos de tus tarjetas de crédito estarán trabajando en tu contra de manera silenciosa y brutal. Ya no trabajarás para generar riqueza. Trabajarás exclusivamente para pagar el servicio de tu deuda. Te habrás convertido en un empleado no remunerado del banco. Avancemos la cinta a 5 años. El patrón se ha solidificado. La frustración ha mutado en resentimiento. Estás estancado en un ciclo de endeudamiento para mantener las apariencias. Has perdido la agilidad. Si surge una oportunidad de negocio, no puedes tomarla porque no tienes capital. Si te ofrecen un empleo mejor en otra ciudad, no puedes moverte porque estás anclado a pasivos inflexibles. Eres prisionero de la jaula que tú mismo construiste barra por barra. Tus relaciones personales comienzan a fracturarse por la tensión silenciosa y constante que genera la escasez. El victimismo ya no es solo una queja ocasional, se ha convertido en tu identidad fundamental. Ahora vayamos al abismo. 20 años en el futuro, tienes más de 60 años. El cuerpo humano inevitablemente empieza a facturar el desgaste. Tu energía vital se reduce, tu capacidad para tolerar jornadas extenuantes desaparece. Y te encuentras exactamente en el mismo punto de quiebre financiero en el que estás hoy, pero sin el tiempo ni la fuerza para revertirlo. Miras tu cuenta bancaria y te das cuenta de la brutal e imperdonable verdad. Pasaste 4 décadas generando millones de pesos mexicanos en salarios acumulados y por tu negativa a administrar no te queda nada.
Dependerás de una pensión estatal que apenas cubre las necesidades biológicas básicas, o peor aún, te convertirás en una carga financiera masiva para tus hijos. Esa es la herencia más tóxica que puedes dejar, el traspaso intergeneracional del victimismo y la escasez. Les enseñarás, con tu ejemplo, a vivir de rodillas ante el dinero. Un individuo a los 65 años en la miseria después de una vida de trabajo no es víctima de un sistema cruel. Es el resultado predecible de 30.000 decisiones diarias de priorizar el confort temporal sobre la solvencia definitiva. Cada café innecesario, cada salida pagada a crédito, cada negativa a leer un libro sobre contabilidad básica, son los ladrillos con los que construiste ese futuro asfixiante. Y aquí es donde te hago la pregunta más incómoda a la que te vas a enfrentar hoy. No apartes la mirada de esto. Si sigues repitiendo exactamente los mismos patrones de gasto, la misma indisciplina y la misma actitud de queja que has mantenido en los últimos 5 años, exactamente quién va a financiar tu supervivencia cuando tu cuerpo ya no pueda generar ingresos. El tiempo nunca es neutral. O es el empleado más rentable y disciplinado en tu sistema de acumulación, o es el juez implacable que expone tu falta de carácter ante el capital. Detén la búsqueda de la inspiración en este instante. Borra la idea tóxica de que necesitas sentirte motivado para cambiar tu desastre económico. La motivación es basura emocional. Es un activo que se deprecia más rápido que un automóvil nuevo al salir del concesionario. Operar tu economía basándote en cómo te sientes un martes por la mañana es la receta garantizada para la indigencia. Lo que te falta no es voluntad, ni energía cósmica, ni un discurso que te haga llorar. Lo que te falta es arquitectura pura y dura. La psicología clínica ha demostrado repetidamente que la fuerza de voluntad es un recurso finito. Es lo que se conoce como el agotamiento del ego. Te despiertas con un tanque lleno de autocontrol, pero para las 4 de la tarde, después de tomar 100 pequeñas decisiones en tu trabajo y lidiar con el estrés diario, tu tanque está vacío. Es en ese momento de fatiga cognitiva cuando el cerebro primitivo toma el control y decides pedir comida a domicilio que no puedes pagar o comprar ese artículo innecesario en Internet para sentir un alivio dopamínico barato. Si confías en tu fuerza de voluntad para no gastar, perderás el juego todos los días. Los individuos que acumulan capital no son seres superiores con una disciplina sobrehumana, son arquitectos clínicos. Han aceptado que son débiles, falibles y propensos al derroche, y precisamente por eso han diseñado un entorno financiero donde hacer lo correcto es automático y hacer lo incorrecto requiere un esfuerzo monumental. Un arquitecto no se para frente a un edificio y espera con motivación que las vigas soporten el peso. El arquitecto calcula la carga y coloca el acero necesario. Tu sistema económico actual está diseñado para que fracases. Tus tarjetas de crédito están a un solo clic de distancia. Tus aplicaciones de compras tienen tus datos guardados y tu entorno te bombardea con miles de impactos publicitarios diarios diseñados por ingenieros de comportamiento humano para vaciar tu cuenta. Estás librando una guerra asimétrica. De un lado están los algoritmos de las corporaciones más ricas del planeta diseñados para arrebatarte cada peso. Del otro lado estás tú, armado únicamente con la esperanza infantil de gastar menos este mes. Es una masacre matemática. Para ganar, tienes que dejar de intentar ser fuerte y empezar a ser sistemático. Tienes que construir murallas entre tus impulsos y tu capital. El verdadero quiebre ocurre en el momento exacto en que aceptas que tu mente es tu peor enemigo financiero y decides tratarte a ti mismo como a un empleado incompetente al que hay que auditar y restringir. Se acabó la etapa del diagnóstico. A partir de esta línea entramos en la sala de operaciones. Lo que sigue no son sugerencias de estilo de vida, son protocolos de supervivencia y acumulación. La disciplina no es la capacidad de resistir estoicamente la tentación. Es la inteligencia superior de diseñar un sistema cerrado donde la tentación simplemente carece de acceso a tu liquidez. La transformación de víctima del sistema a depredador del mercado requiere la implementación inmediata de una infraestructura defensiva y ofensiva. Este es el sistema de capitalización de 6 pasos. No puedes elegir cuáles hacer y cuáles omitir. Es un bloque monolítico. Ejecutas la totalidad del protocolo o regresas a la escasez. Paso 1. La autopsia del flujo de efectivo. Lógica.
El cerebro humano sufre de ceguera selectiva frente a las microtransacciones. La psicología evolutiva nos preparó para registrar grandes pérdidas de recursos, pero somos completamente incapaces de procesar el daño letal de gastos microscópicos repetidos. Creemos que la ruina llega por comprar un yate, cuando en realidad llega por gastar 100 pesos mexicanos diarios en estupideces que no registramos. No puedes gestionar, optimizar ni defender lo que no puedes ver con precisión quirúrgica. Consecuencia: ignorar la autopsia financiera te condena a la ignorancia perpetua. Seguirás llegando al día 30 del mes mirando tu saldo en cero y preguntándote con genuina confusión a dónde se fue tu salario. Seguirás sangrando capital hasta morir por 1000 cortes de papel invisibles, manteniendo intacta la ilusión de que no ganas lo suficiente. Práctica. Extrae los estados de cuenta de tus tarjetas y cuentas de débito de los últimos 90 días. Imprímelos en papel. Con un marcador rojo vas a trazar una línea sobre cada transacción que no fue estrictamente necesaria para mantenerte vivo o mantener tu empleo. Suma el total. El número que verás al final de esa página es el impuesto exacto que le estás pagando a tu propia falta de carácter. Esta autopsia te quitará el derecho a decir que no tienes dinero para invertir. Paso 2. El cierre de fronteras de atención. Lógica. La economía del siglo XXI no compite por tu dinero, compite por tu atención, porque hacia donde se dirige tu atención, el dinero fluye inevitablemente. Las corporaciones saben que la fricción es el enemigo de la venta. Si logran meter un producto en tu campo visual, cuando estás aburrido o ansioso, la probabilidad de conversión se dispara. Tu teléfono móvil no es una herramienta de comunicación, es una máquina expendedora de pasivos conectada directamente a tu arteria financiera principal. Consecuencia: si mantienes tus canales de atención abiertos y sin filtros, serás perpetuamente saqueado por impulsos de terceros. Seguirás financiando los sueños de los accionistas de grandes plataformas de comercio electrónico mientras tú no puedes pagar tus propias vacaciones sin endeudarte. Práctica. Ejecuta un aislamiento digital táctico. Elimina de tu teléfono inteligente todas y cada una de las aplicaciones de compras instantáneas. Desuscríbete de todos los boletines de correo electrónico que contengan promociones, descuentos o catálogos. Cancela el seguimiento a marcas y figuras públicas que basan su contenido en exhibir un estilo de vida de consumo desmedido. Levanta un muro entre tus ojos y el departamento de marketing del resto del mundo. Paso 3. La cuarentena del capital previo. Lógica. Este paso se fundamenta en la manipulación deliberada de la ley de Parkinson. Si ves dinero disponible en tu cuenta principal, tu cerebro inventará emergencias falsas o necesidades urgentes para consumirlo. La única forma de vencer esta tendencia es retirar el capital de tu alcance antes de que tengas tiempo biológico de desear gastarlo. Se trata de crear escasez artificial para forzar la eficiencia administrativa. Consecuencia: si esperas al final del mes para guardar el dinero que sobra, descubrirás que matemáticamente nunca sobra nada. Vivirás de las obras de tus propios impulsos, colocándote a ti mismo en el último lugar de la cadena alimenticia financiera, detrás del supermercado, el banco y las plataformas de entretenimiento. Práctica. Abre una cuenta bancaria en una institución completamente diferente a la que usas para tus operaciones diarias. Esta cuenta no debe tener tarjeta de débito física vinculada ni aplicación instalada en tu teléfono de uso diario. El mismo día que ingresa tu salario, automatiza una transferencia irrenunciable del 10% de tus ingresos hacia esta cuenta en cuarentena. Actúa el resto del mes como si ese dinero jamás hubiera existido en el plano físico. Paso 4. La destrucción de la deuda de consumo. Lógica. La deuda de tarjeta de crédito o préstamos personales para consumo es un cáncer financiero con metástasis. Desde una perspectiva matemática, pagar un 20 o 30% de interés anual por un pasivo que pierde valor todos los días es un acto de sabotaje patrimonial absoluto. Estás comprando cosas del presente con el sudor de tu futuro, entregando tu tiempo vital a una entidad bancaria a cambio de gratificación instantánea. Consecuencia: mientras toleres deuda de consumo de alto interés, cualquier intento de generar riqueza será anulado. Es el equivalente a intentar llenar un balde perforado usando una cuchara. Te convertirás en un esclavo voluntario, trabajando jornadas extenuantes únicamente para enriquecer el balance general del banco, garantizando
quitando tu liberated, ruina like a a great largo weight plazo. has been removed from them. Now, Detén en why do you seco do this? Well, cualquier because the tipo de purpose is inversión for you riesgosa to accept hasta que este frente esté 100% limpio. responsibility Enlista for todas tus everything deudas de guilt-producing consumo that desde el you've ever saldo más done pequeño or hasta said el to más them. grande. Accept Aplica 100% el método de la responsibility and bola de say, nieve. I Paga am el mínimo en responsible. todas y ataca la I'm más pequeña sorry. con cada peso I mexicano de liquidez apologize. excedente Will que you logres accept my apology? exprimir de tu And your presupuesto. children will Al be eliminar la absolutely primera, amazed. usa ese We've flujo seen liberado children para aniquilar whose la segunda, entire sin lives piedad, have been sin transformed. negociaciones. 15, 16-year-old Paso children 5. in El reformatories retraso and táctico boys de or girls' homes. gratificación. Problem children Lógica. that have La inmensa been in mayoría de trouble las for compras no years esenciales literally no responden a una transformed necesidad overnight in operativa, personality. sino a un I pico had a hormonal. Ves couple un of parents go objeto, through this el course not cerebro long libera ago, dopamina and por they la went home, anticipación de and they had a poseerlo y el 16-year-old daughter, lóbulo and there was no frontal se apaga communication. She was temporalmente. withdrawn, she was Si logras shy, she did insertar not una talk to the pausa parents, and the prolongada parents entre went el home estímulo and sat her visual down and y el momento apologized de to la her. They transacción, realized that they'd la been química de tu complaining and cerebro se complaining and complaining. You know, estabilizará the y average la parent in racionalidad America recuperará el control del complains panel de and mandos. criticizes their child Consecuencia. 8 times Ignorar el for retraso every one táctico time they significa praise the rendirte child. a tus reacciones 8 times, bioquímicas 8 más psychological primitivas. lashes across the Acumularás developing cajas y psyche objetos or inútiles emotions en of tu that casa child. que They perderán realized todo they'd su gotten into a atractivo a las habit 24 of horas de haberlos criticizing and complaining. adquirido, They went home and they dejándote con una apologized, sensación de and they said vacío she came down to persistente breakfast the y una next day cuenta and she was bancaria transformed. diezmada. They said she was Práctica. like a Implementa nightingale. la She was regla happy, estricta de she las was 72 laughing, she horas. was A extroverted. partir de She and her hoy mother queda became tremendous terminantemente friends. prohibido She and realizar her mother and her cualquier father compra began no going out for dinner. esencial I mean, it was en el just momento en que like a se genera miracle. el deseo. I saw Si a ves algo family que once quieres, where the anótalo en una father had lista raised 10 física y children. He come obliga a from tu a cerebro negatively, a esperar 3 destructively días critical completos. environment, and he had been Si después de destructively critical of 72 horas all his completas de children. enfriamiento, Many la of them had lógica te serious indica marital que la problems. compra es Some of them had serious estratégicamente psychological sana problems, y entra en problems tu with their spouses. presupuesto, The oldest one was procede. over 30, El the youngest one was 90% de los 14. deseos At se the end of the seminar, desintegrarán they're all in antes there, de que all the expire children, el plazo. all the Paso spouses, 6. the father El and mother. At manifiesto the de end of the identidad seminar, he got soberana. up Lógica. in the Tus room and turned acciones around son and went from simplemente una child to manifestación child externa de cómo te and said, I percibes a ti mismo apologize, en el interior. will you forgive me? Si tu And as he identidad went to each fundamental es la child, de una persona pobre que broke está down in intentando tears sobrevivir y and started ahorrar crying. algo, And tu by the mente time that subconsciente saboteará circlet had cualquier been progreso made, real everybody que in the hagas room was para crying. It was devolverte a tu absolutely zona de phenomenal. confort And the family conocida, la literally carencia. transformed No overnight. puedes comportarte de forma inconsistente con tu autoimagen durante mucho tiempo. El comportamiento de riqueza permanente exige la muerte y el reemplazo de tu identidad de escasez. Consecuencia: si aplicas los 5 pasos anteriores pero mantienes la mentalidad de un sobreviviente perpetuo, experimentarás el efecto de regresión a la media. Ahorrarás algo de capital y luego buscarás una excusa irracional para gastarlo todo y volver a estar en problemas, porque estar en problemas financieros es el único estado emocional donde sabes cómo operar. Te sabotearás en la línea de meta. Práctica. Destruye la narrativa del victimismo. A partir de este segundo, destierras de tu vocabulario interno frases como "no me alcanza", "el dinero es difícil de ganar" o "estoy intentando ahorrar". Reemplazas esa programación con una declaración de identidad irrevocable. Ya no eres alguien que ahorra lo que le sobra de casualidad. Eres el soberano de tu capital. Eres un arquitecto implacable que se paga a sí mismo primero, defiende sus márgenes de ganancia con brutalidad y audita sus emociones financieras sin compasión. Todo sistema técnico colapsa si no está sostenido por un cambio de identidad radical. O cambias tu autoconcepto o regresarás arrastrándote al fango del que intentas salir. Entremos ahora en la dimensión existencial de la acumulación de riqueza. La economía personal no es simplemente un juego de sumar y restar billetes en una hoja de cálculo. Es la medida cuantitativa de cómo administras el recurso más sagrado, finito e irrecuperable que posees, tu tiempo de vida en este planeta. Cuando compras un objeto pasivo que no te genera rendimiento, no estás pagando con la moneda oficial de tu país. Estás pagando con las horas, los días y las semanas de tu vida vital que tuviste que sacrificar lejos de tu familia y de tus pasiones para conseguir esa moneda. La pobreza, en su forma más trágica, es la devaluación sistemática de la propia vida humana, entregada a cambio de gratificaciones vacías. El mundo financiero está dividido implacablemente en 2 tipos de individuos, el pasajero víctima y el arquitecto de riqueza. El pasajero aborda el tren de la vida económica convencido de que no tiene acceso a la locomotora. Se sienta en el vagón de tercera clase, mira por la ventana y dedica toda su energía intelectual a quejarse del paisaje, a criticar la velocidad del viaje, a maldecir al maquinista y a envidiar a los pasajeros de primera clase.
El pasajero víctima cree devotamente que la economía es un evento meteorológico, algo que le sucede sin que él tenga ninguna agencia como la lluvia o un terremoto. Exige mejores asientos al sistema, pero se niega categóricamente a estudiar termodinámica, a entender cómo funciona el motor o a aprender cómo se construyen las vías. El arquitecto de riqueza opera en una realidad paralela. El arquitecto entiende que el capital no es magia, ni es un derecho de nacimiento, es el resultado directo de la ingeniería aplicada al esfuerzo humano. El arquitecto no pierde una sola caloría de energía quejándose de la gravedad cuando está diseñando un edificio. Acepta la gravedad como una constante inamovible de la física y calcula la resistencia de los materiales para que la estructura no colapse. De la misma manera, el arquitecto financiero acepta la inflación, los impuestos y las crisis de mercado como constantes inamovibles de la macroeconomía y construye un sistema patrimonial con los cimientos lo suficientemente profundos para soportar el peso de esas crisis sin derrumbarse. Si buscas evidencia histórica de esta filosofía en su estado más puro, debes observar la trayectoria de Andrew Carnegie. En el año 1848, un adolescente escocés llegó a las costas del continente americano en la miseria más absoluta. Su primer empleo fue en una fábrica de algodón, trabajando 12 horas diarias, 6 días a la semana, por un salario de $1.20 a la semana. Carnegie tenía todas las justificaciones sociológicas y estadísticas para convertirse en el pasajero víctima definitivo. Era pobre, era inmigrante, no tenía educación formal y operaba en una era de explotación industrial sin ninguna red de seguridad social. Sin embargo, Carnegie rechazó la identidad de víctima con una ferocidad inquebrantable. Se educó a sí mismo, leyendo libros prestados de la biblioteca personal de un coronel local. Entendió que su fuerza física era un recurso limitado que jamás lo haría rico, así que aprendió a operar el telégrafo para usar su mente. Cuando reunió sus primeros $500 de capital, una suma que representaba años de sacrificios extremos, no los gastó en mejorar su nivel de vida inmediato. Los invirtió en una empresa de coches cama para ferrocarriles. Cambió la gratificación del presente por el control del futuro. Carnegie pasó de ser un engranaje reemplazable a ser el dueño de los medios de producción de acero más grandes del mundo, culminando en la venta de su imperio por $480 millones a principios del siglo XX. No construyó ese imperio esperando que el gobierno le facilitara el camino ni pidiendo que el mercado fuera justo. Lo construyó porque auditó su realidad, diseñó un plano a largo plazo y ejecutó su sistema con una disciplina clínica, ajena a cualquier excusa emocional. La transición de la pobreza extrema a la opulencia absoluta requiere obligatoriamente que mueras como pasajero y renazcas como el diseñador estructural de tu propio destino. Tienes que dejar de exigirle al mundo que sea más fácil y empezar a exigirte a ti mismo ser más competente. El sufrimiento en la vida es inevitable, pero tienes el poder absoluto de elegir tu sufrimiento. Puedes elegir el dolor agudo y temporal de la disciplina financiera, o puedes elegir el dolor crónico, humillante y perpetuo del arrepentimiento económico en tu vejez. La teoría carece de valor si no se traduce en un cambio de comportamiento inmediato, medible y doloroso. La reprogramación de tu cerebro no ocurrirá por consumir este contenido de forma pasiva. Ocurrirá cuando induzcas estrés controlado en tu sistema nervioso a través de la acción restrictiva. Tu tarea táctica a partir del momento exacto en que termine este guión es ejecutar un protocolo de silencio financiero estricto. Te vas a someter al reto de las 48 horas de prohibición absoluta de la queja. Durante las próximas 48 horas completas no tienes permitido emitir una sola vocal, escribir un solo mensaje de texto o alimentar un solo pensamiento interno que represente una queja sobre tu situación económica, sobre el precio de los bienes básicos, sobre tu salario, sobre la política fiscal de tu país o sobre el éxito financiero de otras personas. El silencio debe ser total, implacable y absoluto. La razón psicológica y neurológica detrás de este ejercicio es crítica para tu supervivencia financiera. El cerebro humano es una máquina de optimización de energía que consume casi el 20% de la ingesta calórica total de tu cuerpo.
A lo largo de los años, has construido autopistas neuronales gruesas y altamente eficientes para el hábito de quejarte. Quejarte funciona como una válvula de escape de presión psicológica. Cuando enfrentas escasez de dinero, tu cerebro detecta una amenaza a la supervivencia. Esa amenaza genera ansiedad. Al emitir una queja, le envías a tu cerebro la señal falsa de que ya hiciste algo respecto al problema simplemente por haberlo verbalizado. Esto provoca una microliberación de dopamina, un alivio temporal barato que disipa la tensión sin haber cambiado absolutamente nada en tu realidad material. Al cerrar la válvula de la queja de forma tajante durante 48 horas, vas a bloquear esa falsa sensación de alivio. La ansiedad financiera natural no tendrá por dónde escapar. La presión interna se va a acumular rápidamente y vas a sentir una profunda incomodidad física y mental. Esa incomodidad es el combustible exacto que necesitas. La física nos enseña que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si le niegas a tu cerebro el lujo de disipar esa energía a través de la queja inútil, el cerebro, desesperado por resolver la tensión, se verá forzado a redirigir toda esa energía calórica hacia el córtex prefrontal, el área responsable de la resolución de problemas lógicos y la planificación estratégica. Si durante este reto recibes una factura inesperada de 3,000 pesos mexicanos, no puedes suspirar, no puedes maldecir tu suerte, no puedes decir que la vida es injusta. Solo tienes permitido hacer dos cosas: auditar tus gastos del mes para encontrar el capital o generar un plan de ventas inmediato para producir esos 3,000 pesos adicionales. Pasas del modo pasivo de lamentación al modo activo de cacería. Este es un ejercicio de neuroplasticidad agresiva diseñado para reconectar tus respuestas automáticas ante el estrés del capital. La frustración económica que no se desperdicia en quejas se convierte en la agresión intelectual necesaria para aniquilar tu pobreza. El silencio de la víctima es el nacimiento del estratega. Hemos llegado al final de la arquitectura y es momento de aplicar el filtro de realidad más frío al que te vas a enfrentar. Las estadísticas de comportamiento humano en el consumo digital son brutalmente predecibles y desoladoras. El 99% de las personas que han invertido su tiempo viendo este material van a utilizarlo de la peor manera posible, como entretenimiento emocional. Vas a cerrar este video sintiendo un golpe de dopamina. Tu ego se sentirá momentáneamente superior porque ahora entiendes la diferencia entre un pasajero y un arquitecto. Vas a irte a dormir convencido de que mañana tu vida cambiará. Y mañana, cuando el despertador suene, el peso de la inercia te aplastará. Cederás ante el primer impulso de compra, culparás a tu jefe por tu cansancio, ignorarás el reto de las 48 horas de silencio y retomarás exactamente el mismo comportamiento patológico que te trajo a la ruina, pero esta vez con la culpa añadida de saber exactamente qué estás haciendo mal. El conocimiento sin ejecución no es poder, es una carga psicológica que acelera tu frustración. Vivimos en la era de la ilusión de la productividad pasiva. Creer que ver videos sobre disciplina financiera te hace financieramente disciplinado es tan ridículo como creer que ver videos de rutinas de pesas te hará ganar masa muscular mientras estás sentado en tu sofá comiendo azúcar. El mercado no recompensa tus buenas intenciones, no recompensa la cantidad de libros que has leído, ni recompensa las epifanías emocionales que tienes frente a una pantalla. El mercado, frío e implacable, solo recompensa la ejecución disciplinada de acciones estratégicas repetidas a lo largo de décadas. Si tomas un solo mal hábito financiero, como gastar 50 pesos mexicanos al día en un café y un bollo por mero aburrimiento, y lo proyectas a 10 años con una tasa de interés de inversión promedio del 8% anual, no estás perdiendo el costo de los cafés. Estás quemando literalmente cientos de miles de pesos de tu patrimonio futuro debido al costo de oportunidad compuesto. El tiempo no perdona la negligencia matemática. Cada día que pasas operando bajo el victimismo es un impuesto gigantesco que la pobreza le cobra a tu vejez. Si no estás dispuesto a auditar cada centavo, a aislar tu atención de los depredadores del marketing corporativo y a asumir el 100% de la responsabilidad de tu cuenta bancaria, sin importar el país en el que vivas o el gobierno que esté en el poder, entonces asume tu derrota con dignidad. Deja de quejarte, acepta tu lugar en el fondo de la pirámide económica y asume las consecuencias que recaerán sobre ti y tu familia en el futuro.
Pero si este material ha penetrado tu defensa psicológica y estás dispuesto a destruir a la víctima que llevas dentro para empezar a construir patrimonio real hoy mismo, baja a los comentarios ahora mismo y deja una sola palabra en mayúsculas: arquitecto. No quiero tu historia de vida, no quiero tus excusas, no quiero tu debate sobre la macroeconomía. Esa palabra es tu firma en el contrato de tu propia responsabilidad, el indicador para el algoritmo y para ti mismo de que la etapa de la queja ha terminado. El mundo no te debe una vida de abundancia. Sal al mercado, somételo con tus habilidades, defiende tus márgenes con disciplina y construye el capital que garantice tu libertad. Tu nivel de éxito financiero a largo plazo es exactamente proporcional a la cantidad de verdades incómodas que estás dispuesto a aceptar sobre tus propios fracasos de carácter.